Antes del tiempo, antes de las estrellas, antes incluso del silencio, no había nada, ni cielo, ni tierra, ni luz, solo una inmensidad profunda, oscura, infinita, como un océano sin orillas, pero incluso en ese vacío absoluto, algo estaba allí, una presencia invisible, eterna, viva. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo, no como un viento común, sino como un susurro poderoso que contenía galaxias dormidas y mundos aún no soñados. Entonces ocurrió. No fue un estallido, no fue una guerra, no fue un accidente cósmico, fue una voz que no necesitó gritar para sacudir la eternidad. Sea la luz. Y la oscuridad, que nunca había conocido oposición, tembló. Un destello atravesó el vacío como una espada brillante. La nada se rompió. El caos retrocedió. La luz nació, pura, radiante, gloriosa. No provenía de un sol ni de una estrella, sino directamente del poder del Creador. Y Dios vio que la luz era buena. Por primera vez existía una diferencia: luz y tinieblas, claridad y misterio, día y noche. El universo acababa de dar su primer latido, pero la creación no había terminado, apenas era el comienzo, porque mientras la luz se extendía como un amanecer eterno, algo más empezó a tomar forma en la inmensidad de las aguas, algo que dividiría lo de arriba de lo de abajo. La luz recién nacida danzaba sobre las aguas infinitas, reflejándose como diamantes líquidos en un océano sin orillas. Pero aquel mar primordial aún era un caos profundo, un abismo sin forma, esperando una orden. Entonces, la voz volvió a hablar, no con prisa, no con esfuerzo, sino con autoridad absoluta. Haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y el universo obedeció. Las aguas se estremecieron como si un poder invisible las estuviera levantando con manos eternas. Algo comenzó a abrirse paso entre ellas, una inmensidad transparente, majestuosa, infinita, el cielo, no el cielo azul que hoy conocemos, sino la primera gran bóveda del cosmos. Un espacio gigantesco que dividió las aguas superiores de las inferiores. Arriba, un misterio aún oculto. Abajo, un océano que empezaba a calmarse. El caos empezaba a convertirse en orden. La expansión brillaba con una claridad nueva, como un cristal que separaba dimensiones. Y Dios vio que aquello también era bueno. Había ahora un arriba y un abajo, un límite, una estructura. La creación ya no era un abismo sin forma, era un escenario preparándose para algo mayor. Pero aún no había tierra, aún no había montañas, aún no existía un lugar donde la vida pudiera posar sus pies, solo agua y un cielo recién nacido. Entonces la voz se preparó para llamar a lo sólido desde lo profundo, para hacer emerger lo que estaba oculto bajo las aguas silenciosas. Y cuando eso ocurriera, el mundo dejaría de ser un océano eterno. Se convertiría en un hogar. El cielo recién formado se extendía como un cristal infinito sobre el océano primordial. Abajo, las aguas reposaban, pero no en paz. Había algo escondido bajo su superficie, algo esperando la orden que lo despertaría. Entonces, una vez más, la voz habló. Júntense en un solo lugar las aguas que están debajo del cielo y que aparezca lo seco. Y el universo contuvo el aliento. Las aguas comenzaron a moverse, no como olas, sino como ejércitos obedientes retirándose ante un rey. Se arremolinaron, se apartaron, se hundieron en profundidades recién creadas. Y entonces ocurrió. Algo emergió. Primero fue una sombra bajo la superficie, luego una forma, después tierra. Gigantescas extensiones rocosas se elevaron, aún húmedas, aún temblorosas, como si despertaran de un sueño eterno. Montañas se alzaron hacia el cielo recién nacido. Valles se abrieron, llanuras se extendieron como lienzos vacíos. El mar quedó a un lado, contenido, poderoso, pero limitado. Y Dios llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas
llamó mares, y vio que era bueno. Pero la tierra aún estaba desnuda, silenciosa, sin color, sin vida. Entonces la voz, con una ternura que ningún trueno podría imitar, dio una orden diferente, no para dividir, sino para llenar. Produzca la tierra hierba verde, plantas que den semilla y árboles que den fruto. Y la tierra respondió. Brotes verdes atravesaron el suelo como susurros de esperanza. La hierba cubrió los campos. Flores de colores jamás vistos se abrieron por primera vez. Árboles gigantes levantaron sus ramas al cielo, cargados de frutos dorados, rojos, violetas, cada uno con vida escondida en su interior. El mundo dejó de ser gris, se volvió un jardín. El viento recién nacido comenzó a mover las hojas. El aroma de la vida llenó el aire. El planeta, que horas antes era solo roca húmeda, ahora respiraba belleza, y Dios vio que era bueno, pero aún faltaba algo esencial. La tierra tenía forma, tenía color, tenía alimento, pero no tenía luz que marcara el paso del tiempo. Y en lo alto del cielo vacío, algo comenzó a prepararse para brillar. La tierra ya no estaba vacía. Los campos verdes se extendían como alfombras vivientes. Los árboles alzaban sus copas orgullosas y los mares reflejaban el cielo silencioso. Pero el mundo vivía en una luz sin origen visible, una claridad eterna sin ciclos, sin amaneceres, sin noches estrelladas. Entonces la voz habló de nuevo, y esta vez su orden sería vista desde todos los rincones del universo. Haya lumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Y el firmamento respondió. Primero, un resplandor comenzó a concentrarse en lo alto, como si el fuego mismo estuviera tomando forma. Creció, ardió, y nació el sol, una esfera gloriosa de luz y calor, destinado a gobernar el día. Su brillo tocó la tierra por primera vez, pintando montañas con oro líquido y haciendo brillar los mares como espejos de fuego. Luego, cuando la intensidad disminuyó, apareció una luz más suave, plateada y serena. La luna, no para dominar con fuerza, sino para acompañar la noche con calma, reflejando la luz del sol como un susurro en la oscuridad. Y alrededor de ellos estalló el cielo. Miles, millones, incontables puntos de luz se encendieron como antorchas en el infinito. Las estrellas ocuparon sus lugares, formando caminos de fuego, dibujos cósmicos, señales silenciosas para tiempos que aún no existían. El universo dejó de ser un espacio vacío. Se convirtió en un reloj eterno, un mapa celestial, un espectáculo de gloria. Dios colocó cada lumbrera en su lugar exacto, sin error, sin caos, y vio que era bueno. Ahora había días que nacían con fuego y noches que respiraban misterio. Pero aunque la tierra ya era un paraíso de paisajes y cielos brillantes, seguía faltando movimiento. No había alas surcando el aire, ni criaturas danzando bajo las olas. El mundo estaba preparado, el escenario estaba listo, y el siguiente mandato llenaría los cielos y las profundidades del mar con vida que jamás había existido. El sol ardía con majestuosidad. La luna velaba en silencio. Las estrellas cantaban con su brillo lejano. La tierra era hermosa, pero quieta, demasiado quieta. Los mares se extendían como espejos profundos, sin una sola onda que no fuera causada por el viento. Los cielos eran inmensos, pero ningún ala los había rozado jamás. Entonces la voz, llena de vida, habló una vez más. Produzcan las aguas seres vivientes y vuelen aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y el silencio del mundo se rompió. En lo profundo del mar, sombras comenzaron a moverse. Pequeñas formas brillantes atravesaron el agua como flechas de plata. Luego surgieron criaturas enormes, majestuosas, de formas asombrosas. Aletas cortaron las corrientes, colas gigantes removieron las profundidades. El océano, que había sido un abismo callado, se convirtió en un reino vibrante y poderoso. La vida nadaba, saltaba, giraba entre luces líquidas, y sobre la tierra, el aire tembló. Plumas surgieron donde antes solo había viento. Alas se extendieron por primera vez,
Las primeras aves se elevaron torpemente, luego con gracia, luego con libertad absoluta. Algunas cruzaban los cielos como flechas vivientes, otras planeaban sobre los mares reflejando el sol en sus alas. Algunas cantaron, y ese fue el primer sonido de vida que llenó el mundo. El planeta ya no estaba solo. Dios vio a las criaturas multiplicarse, llenar las aguas, cubrir los cielos, y bendijo la vida con palabras que resonaron como una promesa eterna. Sean fecundos y multiplíquense. La creación no solo existía ahora, crecía, pero aún faltaba el latido más fuerte de la tierra. Faltaban pasos sobre el suelo, faltaban ojos que miraran los paisajes y respiraran el aroma de los campos. Los mares estaban llenos, los cielos estaban vivos, y la tierra estaba a punto de rugir, correr y despertar con criaturas que caminarían sobre ella. Entonces la voz volvió a resonar, profunda como trueno, suave como brisa. Produzca la tierra seres vivientes según su especie. Y el suelo respondió. Primero se sintió un temblor leve, como si el mundo mismo estuviera despertando. Luego, entre la hierba húmeda y los bosques recién nacidos, comenzaron a moverse sombras. Patas firmes pisaron el suelo por primera vez. Criaturas pequeñas corretearon entre los matorrales. Otras, enormes y poderosas, levantaron la cabeza hacia el cielo, como si saludaran la luz del sol. Bestias de fuerza imponente recorrieron las llanuras. Animales ágiles saltaron entre rocas y colinas. Algunos cavaban la tierra, otros trepaban árboles. Algunos corrían con la velocidad del viento. La creación terrestre estalló en movimiento. Rugidos, pasos, respiraciones. El mundo ya no estaba en silencio. Cada rincón vibraba con vida distinta, única, perfecta en su diseño. Y Dios vio que era bueno. Pero entonces, el Creador hizo algo diferente. Hasta ahora, todo había sido ordenado con un mandato. Sea, haya, produzca. Pero esta vez, la voz no habló al vacío. Habló consigo mismo, con intención, con propósito, con un peso eterno en cada palabra. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El universo pareció inclinarse en silencio. Las estrellas brillaron expectantes. La tierra misma contuvo el aliento, porque lo que vendría ahora no sería solo otra criatura. Sería alguien capaz de mirar el cielo, de pensar, de elegir, de amar. Y mientras el polvo de la tierra reposaba bajo la luz del sol, algo estaba a punto de ocurrir que cambiaría el destino de la creación para siempre. El mundo estaba lleno de vida. Las aguas bullían con criaturas. Los cielos eran atravesados por alas. La tierra vibraba bajo pasos, rugidos y carreras. Pero aún no existía nadie que contemplara todo aquello con asombro. Nadie que entendiera la belleza de un amanecer. Nadie que pronunciara una palabra. Entonces el Creador descendió a la tierra recién formada, no con relámpagos, no con terremotos, sino con una cercanía sagrada. Se inclinó sobre el polvo del suelo, ese mismo polvo que había sido llamado a existir días antes. Con manos divinas moldeó una forma, distinta a todas las demás criaturas. No tenía alas, no tenía garras, no tenía colmillos, pero tenía un rostro que miraba hacia el cielo. El cuerpo quedó inmóvil sobre la tierra, perfecto, pero sin vida. Entonces ocurrió el acto más íntimo de toda la creación. Dios se acercó y sopló en su nariz aliento de vida. No fue aire común, fue esencia, fue espíritu, fue chispa eterna. Y el hombre abrió los ojos. Por primera vez, un ser miró el mundo, y el mundo fue visto. Escuchó el viento, y el sonido tuvo significado. Sintió el latido en su pecho, y supo que estaba vivo. Dios lo llamó Adán. No era solo otra criatura, era portador de la imagen del Creador, capaz de pensar, crear, decidir y amar. Y Dios le dio autoridad sobre la tierra, sobre los animales, sobre los mares y los cielos. No como tirano, sino como cuidador, guardián del mundo perfecto, pero aún en medio de la perfección, aún rodeado de belleza, algo no estaba completo. Adán podía hablar, pero nadie le respondía. Podía mirar, pero no había otra mirada que lo entendiera. Y el Creador
que conoce el corazón antes de que pronuncie palabra, vio una necesidad que aún no había sido suplida. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y mientras Adán contemplaba el jardín que comenzaba a formarse a su alrededor, Dios preparaba un regalo que no saldría del polvo, sino del propio corazón de la humanidad. El jardín crecía en belleza a cada instante. Ríos cristalinos serpenteaban entre árboles cargados de frutos. Flores de colores imposibles se abrían bajo la luz del sol. El aire era puro, vivo, lleno de aromas dulces y frescos. Y en medio de todo aquello caminaba Adán. Dios lo había puesto en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. No era un trabajo pesado, sino un honor. Cada planta que tocaba respondía con vida. Cada sendero que recorría parecía alegrarse con su presencia. El Creador también le dio una orden clara, sencilla, pero profunda. Podía comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era una trampa, era una elección. La primera señal de que el amor verdadero necesita libertad, pero aún con propósito, aún con un paraíso a su alrededor. El corazón de Adán sentía un eco de soledad. Entonces Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre él. No fue un descanso común, fue un acto divino. Mientras Adán dormía bajo la sombra de los árboles, Dios tomó una de sus costillas y con el mismo cuidado con el que había formado al hombre del polvo, moldeó una nueva vida, no del suelo, no de las aguas, sino de alguien que ya vivía. Cuando Adán despertó, la vio, y el mundo cambió otra vez. Frente a él estaba la mujer, no igual, no inferior, sino complementaria, reflejo de belleza, fuerza y ternura entrelazadas. Adán habló por primera vez con emoción en su voz. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella sería llamada Eva, la primera compañera, la primera amiga, la primera esposa, y así nació la unión que sería el corazón de la humanidad. Juntos caminaron por el jardín sin miedo, sin vergüenza, sin dolor. Todo era armonía entre ellos, con la creación y con Dios. Pero en un rincón del Edén, entre las ramas de un árbol prohibido, algo observaba en silencio, algo que no celebraba la armonía, algo que esperaba el momento perfecto para hablar. La paz del Edén era perfecta. Adán y Eva caminaban entre los árboles, reían junto a los ríos, hablaban con Dios sin temor. El mundo era un hogar, no una lucha. Todo respiraba armonía. Pero entre las hojas de un árbol en medio del jardín, algo se movió. No era una bestia salvaje, no era una tormenta, era una presencia astuta, silenciosa, observadora. La serpiente, no arrastrándose sin propósito, sino acercándose con intención. Sus ojos brillaban con una inteligencia torcida, antigua, paciente. Se deslizó entre las ramas del árbol prohibido, aquel cuyo fruto no debía ser tocado. Y cuando Eva se acercó, atraída por la belleza del jardín, escuchó una voz suave, casi amable. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? No fue un ataque, fue una duda sembrada como semilla. Eva respondió, segura pero sin notar el peligro que se escondía en la conversación. Podemos comer de los frutos de los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo que no comamos ni lo toquemos, para que no muramos. La serpiente no gritó, susurró, no morirán. Las palabras flotaron en el aire como una niebla invisible. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, se abrirán sus ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Ahora la mirada de Eva cambió. El fruto ya no era solo prohibido, parecía deseable, hermoso, poderoso. La duda se convirtió en deseo, el deseo en decisión. Extendió la mano, y en ese instante, el destino de la humanidad pendió de un solo gesto. El fruto colgaba de la rama, brillante bajo la luz del sol, hermoso, silencioso, mortal en su significado. Eva lo sostuvo en su mano. Por un instante,
El jardín entero pareció guardar silencio. Las aves dejaron de cantar. El viento se detuvo entre las hojas. La creación misma esperaba. Entonces, lo mordió. El sonido fue pequeño, pero su eco atravesó la eternidad. No cayó un rayo, no tembló la tierra, pero algo invisible se quebró. Eva sintió un cambio inmediato, como si una sombra hubiera entrado en su interior. Miró el fruto, miró sus manos y corrió hacia Adán. Él escuchó su voz, vio su rostro, vio el fruto en su mano, y aunque sabía la orden de Dios, aunque sabía que ese árbol no debía tocarse, tomó el fruto y también comió. En ese instante sus ojos se abrieron, pero no como la serpiente había prometido. No vieron gloria, vieron culpa, se miraron y por primera vez sintieron vergüenza. Algo puro se había perdido. La inocencia, que antes los cubría como luz, desapareció. Corrieron entre los árboles, arrancaron hojas y las cosieron torpemente para cubrirse. Intentaban esconder lo que ya no era solo físico, sino interior. Y entonces escucharon un sonido que antes era alegría, pero ahora provocaba miedo. Los pasos de Dios caminando por el jardín al atardecer, el mismo lugar donde antes corrían hacia Él, ahora se convirtió en un lugar del que querían huir. Se escondieron entre los árboles como si las ramas pudieran ocultarlos del Creador del universo. Pero la voz los llamó, no con trueno, sino con tristeza. ¿Dónde estás? No era una pregunta de ubicación, era una pregunta del corazón. Y entre las sombras del Edén, la humanidad respondió por primera vez con miedo en la voz. El jardín seguía siendo hermoso. Los ríos aún brillaban, las flores seguían abiertas, el sol aún iluminaba la tierra, pero algo invisible se había roto, y el Edén ya no se sentía igual. Adán, escondido entre los árboles, escuchó la voz de Dios llamándolo. ¿Dónde estás? Su pecho se apretó. Las palabras que salieron de su boca no fueron de alegría, fueron de miedo. Escuché tu voz en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. El silencio que siguió fue pesado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que te mandé no comer. La verdad estaba frente a él, clara, inevitable, pero en lugar de asumirla, Adán señaló a Eva. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. La culpa ya estaba dividiendo lo que antes era uno. Dios miró a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Y ella con la voz temblorosa respondió. La serpiente me engañó y comí. El engaño, la desobediencia y ahora la culpa habían abierto una herida en la creación. Entonces Dios habló, no solo como creador, sino como juez justo. A la serpiente le anunció derrota futura, a la mujer dolor y lucha, al hombre esfuerzo y tierra difícil. La armonía se había transformado en batalla. El jardín perfecto ya no sería su hogar eterno. Pero incluso en medio del juicio, había una promesa escondida, una promesa de que un día alguien nacería, alguien que enfrentaría al mal, alguien que restauraría lo que se había perdido. Adán y Eva escuchaban con el peso de sus decisiones sobre el alma. El paraíso aún estaba allí, pero ya no les pertenecía. Y mientras el sol descendía sobre el Edén por primera vez con tristeza, Dios hizo algo inesperado. Algo que mostraba que, aún en el juicio, su corazón seguía lleno de misericordia. El aire del Edén ya no se sentía ligero. El viento que antes susurraba paz, ahora llevaba un peso invisible. Adán y Eva estaban de pie, cubiertos con hojas frágiles, intentando tapar una vergüenza que iba mucho más profundo que su piel. Habían fallado, habían desobedecido, habían roto la confianza, y sin embargo, Dios no los destruyó. En lugar de eso, hizo algo que nunca antes había ocurrido en la creación. Tomó pieles y los vistió. No eran hojas que se secarían al sol, no era una solución temporal, era un acto de cuidado. Un sacrificio silencioso había ocurrido para cubrir su vergüenza. La inocencia se había perdido,
Pero la misericordia había nacido en ese mismo momento, aún en medio del juicio. Dios seguía siendo Padre, pero el Edén ya no podía ser su hogar. El árbol de la vida, que antes estaba al alcance de sus manos, ahora debía ser protegido. Vivir para siempre en un estado de caída no era bendición, era condena. Entonces Dios los condujo hacia la salida del jardín, no con odio, no con desprecio, sino con una tristeza profunda, como quien deja partir a hijos que aún ama. Al cruzar el límite del Edén, la tierra se sintió distinta, más dura, más fría, más silenciosa. Y detrás de ellos, Dios colocó querubines y una espada encendida que se movía en todas direcciones, guardando el camino al árbol de la vida. El paraíso quedó atrás. La humanidad avanzó hacia un mundo nuevo, marcado por esfuerzo, dolor y decisiones, pero también por esperanza, porque la promesa había sido dada. Un día, alguien vendría a derrotar al mal y a abrir de nuevo el camino que se había cerrado. Y mientras Adán y Eva caminaban hacia lo desconocido, el mundo, por primera vez, conoció el peso de la historia humana. El génesis de la creación perfecta había terminado. Ahora comenzaba el génesis de la redención. Si te ha gustado esta fascinante historia del génesis de la creación del universo, no olvides seguirnos y no te pierdas la continuidad de la historia. Hasta pronto.